Ingeniero civil de la Universidad de Chile, fundador del Partido Humanista, cofundador de la Concertación y actual diputado por el 11º distrito. Hoy con nosotros Tomás Hirsch. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido a La Firme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como esta es la firme, tengo que contarles la firme para empezar. Y me cuido siempre de ser muy preciso, sobre todo con un futuro abogado aquí presente. No soy ingeniero civil de la Chile. Estudié ingeniería civil industrial en la Chile, pero no soy titulado, así que nos cuidamos mucho de dejarlo muy bien precisado en nuestros currículums. Tome nota, pues, Jorge, ahí de los datos. Hola diputado, agradecerle una vez más haber aceptado la invitación. Sabemos que está muy ocupado, sobre todo en estos últimos tiempos en que todo se ha vuelto más intenso. Yo quería partir preguntándole acerca de este momento constitucional que está viviendo Chile y viéndolo un poco desde un ámbito reflexivo y siendo un poco crítico de los mensajes que están actualmente hoy día en la esfera pública. Y hay una crítica que se ha hecho por parte de algunos intelectuales que se estaría viviendo un momento de cierto fetichismo constitucional, es decir, que hay una cierta obsesión con que la Constitución de alguna manera domina todos los intersticios de la vida, tiene mucha injerencia en los problemas sociales, y esto tanto desde la derecha como desde la izquierda. Por parte de la derecha se dice que una nueva Constitución va a destruir Chile, y por parte de la izquierda se dice que esto va a ser un gran aporte que va a solucionar muchos problemas. Entonces, a mí me gustaría preguntarle en ese sentido, ¿cuál es su reflexión respecto a este tema? Si usted cree que se está de alguna manera, se le está adquiriendo mucho significado a la Constitución, sabiendo que la Constitución es más bien un marco institucional jurídico. ¿Cómo ve usted esa situación y cómo respondería a esa crítica? Es una buena pregunta, pero para hablar de la Constitución hay que verlo en contexto y en proceso. No me cabe duda, aunque algunos se escandalicen, que una nueva Constitución no va a cambiar todo, no, no va a resolver todos los problemas que tenemos en nuestro país. Una Constitución fija un marco mayor. Muchas veces establece determinados derechos que ni siquiera después se llevan a la práctica por diversos motivos. El lenguaje es un lenguaje elíptico que dice hará su mejor esfuerzo o cosas por el estilo, y después te dicen siempre, bueno, hicimos el mejor esfuerzo, pero no había plata. Entonces, no pudimos darle salud, ni educación, ni vivienda, ni trabajo, ni pensiones a la mitad de los ciudadanos. No, una constitución no resuelve todos los problemas, pero de algún modo fija los marcos, y los marcos te permiten avanzar en una dirección o en otra. Cuando en Chile la constitución actual no garantiza el derecho a la salud, garantiza el derecho a elegir el sistema de salud que tú quieres, pero no garantiza el derecho a la salud, eso tiene consecuencias. Una consecuencia, por ejemplo, muy concreta es que a veces un niño requiere un medicamento que vale millones de pesos y la ISAPRES se niegan a financiarlo porque no está garantizado el derecho a la salud. Y se ha tenido que recurrir de protección con el número 1 del 19, es decir, con el derecho a la vida. Y ahí la Corte Suprema a veces ha dicho, tiene que entregarle el remedio porque le garantiza el derecho a la vida, pero no sé si te fijas que incide cómo está establecido en la Constitución. O bien que Chile sea un Estado subsidiario, es decir, que el Estado hace solo aquello que los privados no están dispuestos a hacer. Bueno, deja afuera al Estado de una serie de actividades que podría desarrollar en beneficio de todos los chilenos. La explotación de los recursos naturales, el poseer el agua y utilizarlo, ¿no es cierto?, para garantizarlo a la población antes que a determinada actividad económica, en fin. Entonces, incide. Ahora bien, quiero tomarme de tu pregunta para decir lo siguiente. De algún modo el tema de la Constitución ha agarrado mucho vuelo y mucha fuerza porque estamos viendo una situación muy excepcional. Hasta donde yo sé, y puedo estar equivocado, pero hasta donde yo sé, somos el único país del mundo que 30 años después de una dictadura mantiene la Constitución de la dictadura. Con reformas, con cambios, con incluso cambio de firma, le pusieron la de Ricardo Lagos, pero sigue siendo la Constitución de la dictadura. Entonces tiene una cuestión que no es solo de contenido, sino que es muy simbólica. Tiene una cuestión que nos
liga, nos ata, nos une como un cordón umbilical a la dictadura. Y eso es necesario cortarlo en algún minuto porque es lo que ha generado esta eterna transición que vivimos en Chile, porque estamos vinculados todavía con la dictadura. Y la Constitución, convengamos que es una Constitución muy legítima, tanto en su origen totalmente antidemocrático, como en el contenido que responde a una etapa dictatorial y a una guerra fría, en fin, a otro momento de la historia. Entonces, creo que sin generar exceso de expectativas, es fundamental en Chile darle una constitución generada en democracia con participación ciudadana. Bien, por supuesto, bueno, le volvemos a dar las gracias por estar acá. Y yo una pregunta más ya personal para continuar después con un poco de concepto. Yo quería saber usted como padre, como una persona que ha trabajado distintos procesos de fundar movimientos, partidos, fundó el Partido Humanista, después se salió, ahora está en Acción Humanista, también fue parte de ese proceso. ¿Usted diría que cree en este dicho de que las acciones dicen más que las palabras? Así una respuesta corta de una pregunta básica. Soy un convencido que a la gente se la conoce por sus acciones. Es más, creo que cuando uno parte de este tiempo y de este espacio, o sea, cuando se muere, lo que quedan son las acciones que cada una y cada uno puso en marcha. Y es más, creo que esas acciones no se detienen jamás, que es muy difícil a veces captar cómo una se transforma en otra, pero no se detienen nunca las acciones que se ponen en marcha en la vida. Por lo tanto, sí, creo que a las personas se las conoce, valen y se las puede evaluar en función de sus acciones más que por lo que dicen. Pasa que hace poco conversó usted con Marco Enrique Jominami y le preguntó, por supuesto, por este tema de la Constitución. En algún momento dijo, y le cito, que la gente intuye bien o intuyó bien que ahí están los elementos consustanciales, hablando de la Constitución, que no permiten tener un país más justo, más democrático y más participativo. Y a mí, teniendo esa frase que yo le pregunté antes en mente, me entró esa duda, ¿no? Me entró la duda de que no cree usted que la labor parlamentaria desde que se resumió el Parlamento, hace décadas hasta el día de hoy, que mantienen esas injusticias actuales, no valen mucho más que las 1000 palabras que pueden estar en la Constitución, o más de 1000 palabras. Por supuesto, y por eso que he sido siempre muy crítico de la política tradicional, y por eso fundamos el Partido Humanista como un partido que se ubica en la vereda del frente, más que decir izquierda o derecha, porque no creemos en las formas políticas tradicionales. Por eso también me salí incluso del Partido Humanista, después que lo fundé y que milité 40 años y que es el único partido en el que he estado, porque sentí que estaba perdiendo lo que era su esencia desde la fundación, que tiene que ver con otra forma de hacer política, un tipo de relación humana, una transformación social y personal simultánea, la no violencia como metodología de acción. Creo que cuando se dice, pucha, la gente no vota y no cree en los políticos, es porque los políticos tradicionales no creen en la gente. Es un acto de reciprocidad mínima, lo llamo yo. Si los políticos han traicionado a la gente en este quiebre que se ha producido del acuerdo democrático, el acuerdo de la democracia representativa es, yo te prometo algo, tú me votas y luego yo lo cumplo, más o menos, dicho en forma muy burda. Bueno, ese acuerdo hoy día no existe. Yo te prometo algo, tú me votas y después yo represento a las grandes corporaciones financieras, a los bancos, a las mineras, y me olvido de aquel compromiso que asumí contigo. Eso es lo que viene pasando hace rato. No, Es más, usted dice que yo ese es el caso no ejemplifiqué. solamente de los de izquierda, sino de ambos lados, de izquierda y por No, derecha. eso, ha sido, Tienen... eso es general. O sea, Vale. cuando parlamentarios terminan, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo soy más duro con el sector llamado de izquierda o progresista, porque de la derecha no espero demasiado, para serte honesto. Ah, ya. Pero del mundo, Ok. del mundo progresista, mira, yo fui uno de los fundadores de la Concertación. Luchamos por recuperar la democracia. Estuvimos presos, nos trataron pésimo, la pasamos mal, en fin. Recuperamos la democracia, pero la democracia no la recuperamos las cúpulas políticas, de ninguna manera. La recuperó la ciudadanía que se organizó, que se movilizó, que luchó fuertemente. Una vez recuperada la democracia, ¿sabes lo que pasó? Vino lo que se llama la doctrina Benninger. Unos pocos se subieron arriba del camión y cuando llegó arriba todo el mundo empujó, todo el mundo empujó, todo el mundo empujó. Llegó arriba de la cuesta y de ahí empezó a bajar. Se subieron y a la gente le dijeron, gracias,
chao, váyanse para la casa ahora. Y la gente se quedó mirando y diciendo, exijo una explicación. Se mandó a la gente a la casa cuando justamente la ciudadanía eran los protagonistas del cambio. Eso es lo que ha demandado la ciudadanía y sobre todo las nuevas generaciones desde hace mucho tiempo. Y por eso nos involucran, porque sienten que en definitiva, para ponértelo bien en Chile, no los pescan. Es decir, no vale nada lo que digan, lo que opinen, lo que hagan, cuando después unos pocos políticos, la mayoría de las veces bastante corruptos además, terminan haciendo lo que se les da la gana, desconectándose de los compromisos que han asumido con la gente. Claro, esa desconexión es algo a lo que se le hace alusión bastante, pero a mí me quedó esa duda porque ahora con el tema de la Constitución, por supuesto, usted lo promueve, ahí en ese mismo programa no tuvo resguardo al decir, por supuesto, que era un militante, por así llamarlo, del apruebo, pero a mí me quedó esa duda, como yo le digo, no solamente por lo que es la política contemporánea, los políticos del día de hoy, sino que a mí me parece que, bueno, usted por supuesto ha formado parte de esa clase política, ¿verdad? Hace esa crítica hacia los políticos, pero la verdad es que usted constituye parte de esa política y lo hacen muchísimas personas que piensan bien similar a usted en el sentido de que van por el apruebo y van fehacientemente por él, y no solamente lo hacen, sino que lo hacen sin hacer una autocrítica. O sea, es decir, escuchan esta palabra, escuchan vamos por el apruebo, una nueva constitución, y con ello se casan sin antes decir cuáles son los cambios que se deben hacer a este sistema este sistema político que en fondo ha sido el culpable. O sea, un poco le echan la culpa a esta constitución. Dicen, no, estamos así por los 30 años, ¿verdad? Estamos así porque Pinochet puso esta constitución en marcha y a raíz de ello es que hoy las cosas son tan injustas como están, pero la verdad es que a mí me ha parecido bastante pobre el reconocimiento de culpa, la rendición de cuentas, si se quiere, de explicar que la labor parlamentaria y legislativa ha tenido la capacidad, desde que se resumió el Parlamento, de generar cambios sustanciales, fundamentales, que eviten esos cambios, pero cuando les dicen, mira, puede ser que la Constitución tiene la culpa, ah, sí, lo tiene la Constitución, yo no, como clase política, no es que yo sea el culpable, sino es que la Constitución, cambiémosla, ¿verdad? Y eso como que igual decepciona un poco, por lo menos a mí, que yo soy un fanático de la política, estos 20 capítulos lo pueden demostrar, me deja un poco decepcionado de que no se escuche eso, ¿no? Pero no estoy en absoluto de acuerdo contigo, lo cual es interesante para un programa de este tipo. Porque en primer lugar todavía no me has preguntado qué opino de la Constitución. Yo no estoy por un apruebo vacío. Podríamos ocupar este programa completo y probablemente 2 más en que yo te dé un detallado análisis respecto de todos los cambios que creo que deben hacerse y que deben tenerse en cuenta, lo cual no es un simplismo de 2 o 3 cosas. Tiene que ver con la estructura del Estado, la forma de organización, la centralización o descentralización, los roles del Parlamento, del Tribunal Constitucional. En fin, nos tomaría todo el programa y yo totalmente disponible a hacerlo porque creo que es una materia muy importante. Creo que hay un simplismo cuando se dice, y tú que estás en política, Ricardo, deberías tenerlo en cuenta, todos los políticos son así o todos son asá. Y yo lo entiendo para las encuestas, pero creo que cuando uno empieza a analizar las cosas más en profundidad, descubre que hay políticos muy coherentes y muy correctos y políticos que están en cualquier negociado, que hay empresarios muy correctos, te puedo nombrar algunos medianos o grandes, Fantuzzi y tantos otros, y empresarios corruptos que se coluden y que han terminado estafando a medio país. Hay curas pedófilos y me imagino, van quedando pocos, pero que hay algunos curas que no lo son. Hay deportistas muy honestos y hay algunos como Jadwe que lo único que hicieron fue un negociado junto con Grondona y los de otros países. Y así siguiendo. Yo creo que las generalizaciones son muy complejas, como cuando se dice los de tal país son flojos. ¿Y cómo dices eso? En tal país hay hombres y mujeres muy diversos. Esas generalizaciones a mí me preocupan mucho porque veo en ellas un simplismo que no se aviene con la realidad y la complejidad de la realidad. Va, pero Yo creo que acá hay un problema serio con la constitución que dejó la dictadura. Creo que hay un problema serio con muchos otros arrastres que dejó la dictadura que no son de la Constitución, desde la ley de amnistía, la privatización de las empresas, las leyes laborales, el sistema de FP, que no está en la Constitución y me parece muy grave.
Creo a su vez que en los 30 años de democracia han habido elementos muy buenos en los gobiernos de derecha, en los gobiernos de centro-izquierda, y han habido elementos tremendamente dañinos como la mantención y la profundización de un modelo que ha sido muy bueno, pero para unos poquitos, para unos poquitos. En realidad, en Chile se ha vivido lo que yo llamo el fracaso del éxito, es decir, un éxito del modelo neoliberal, pero que ha generado al mismo tiempo una de las peores distribuciones del ingreso, que ha generado un gap, una brecha brutal entre unos pocos y la inmensa mayoría, que ha mantenido, ¿no es cierto?, el proceso privatizador en los gobiernos de la concertación, del agua, de la electricidad, de las telecomunicaciones. Entonces el tema es mucho más complejo. Y efectivamente, yo soy muy crítico de esos gobiernos de la concertación y por algo abandoné la concertación a poco andar, cuando llevaba solamente 3, 4 años, aunque nos decían que éramos unos locos porque perdíamos los cargos como si fueran tan importantes. Me parece que más importantes son las convicciones que los cargos, pero bueno. Sí, y de hecho yo creo que un poco retrotrayendo lo que usted dijo, la idea igual es estar un poco, o sea, lo que pretendemos en este programa es buscar los desacuerdos y saber por qué estamos en desacuerdo. Me parece que Bueno, es la esencia de lo que nosotros queremos hacer. bien. Respecto justo al mismo hilo que usted está siguiendo, a mí, o sea, a mí me sorprende mucho un poco la crítica que usted hace a la concertación, esta idea de que estos grandes consensos dejaron a las grandes mayorías afuera. De hecho, usted en una entrevista fue muy duro, dijo que usted se salió de la concertación precisamente porque esta traicionó la esperanza del pueblo. Sí. Eh, pero uno se va a ver los datos, o sea, yo estuve investigando en este último tiempo y hay algunos datos que son bastante impresionantes y datos que reflejan el bienestar de la mayoría, o sea, la indigencia bajó del 13 al 2.5%, la pobreza del 38.7 a casi al 8%. El PIB se multiplicó 3.2 veces, el PIB per cápita aumentó de 9.000 a 20.000 y en cosas, por ejemplo, como la educación, el presupuesto en el año 90 eran 900 millones de dólares y hoy en día son 11.500 millones de dólares. Eh, la desigualdad ha bajado. Los estudios del profesor Claudio Sapelli, un estudio muy reconocido internacionalmente, dicen que el Gini bajó de un 0,58 a un 0,5 y proyecciones del mismo dicen que podían bajar hasta un 0,35. Entonces, yo entiendo la crítica, la comprendo de esa idea de que la concertación un poco cometió muchos errores, porque eso es sin duda evidente, cometió errores. El CAE, por ejemplo, no fue la mejor política pública. Pero si uno lo pone en la balanza, uno también tendría que no ser tan simple y ver también estos grandes logros de las grandes mayorías. O sea, la salud mejoró mucho. O sea, basta ver con fotos de los años 80 para darse cuenta que la gente realmente vivía en la marginalidad y hoy en día la gente tiene acceso a cosas que probablemente no son los mejores servicios, pero sí hubo avance. Entonces, me gustaría saber genuinamente su reflexión respecto a eso. ¿Hay algo bueno que hizo la concertación? ¿Se le puede reconocer logros o más bien fueron una especie de traidores realmente de la esperanza del pueblo? Voy a partir por el final de tu pregunta, Jorge. Por supuesto que se le puede reconocer algo bueno a la concertación, como a todos los gobiernos probablemente. Al final de la dictadura, cuando era muy complicado estar en los medios de comunicación, en un programa de televisión me preguntaron si le reconocía algo bueno a la dictadura, porque era bastante lapidario yo. Y dije, sí, por supuesto, hizo la carretera austral. Hizo la carretera austral, ahí tiene un aspecto positivo, es muy bonita y ha permitido la conectividad. Pero eso no justifica ni permite hacer la vista gorda sobre miles de detenidos desaparecidos, asesinados, torturados y así siguiendo. Entonces, hay que entender lo siguiente, por supuesto que hay muchos elementos positivos, pero yo no creo que en la vida haya que ser complaciente ni creo que hay que ser conformista. Creo que el ser humano ha avanzado porque está en permanente lucha contra las condiciones dadas, buscando mejores condiciones. También podríamos decir, bueno, el COVID tanta gente no ha matado, la gripe española mató bastantes más, mató 50 millones, así que tan mal no estamos. No, pues, luchamos para que mate menos, para que retroceda, para acabar con ese virus, buscamos vacunas.
Yo soy un admirador y un amante del mundo científico que está permanentemente buscando nuevas respuestas. Por eso estoy en la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, entre otras cosas. Creo que eso es lo maravilloso del ser humano, que no se conforma. Tú me das cifras y está bien la cifra. Esas no son el resultado único y exclusivamente de ciertos gobiernos. El mismo proceso histórico va avanzando. Terminó la esclavitud, terminó antes el canibalismo, terminó la Inquisición. Claro que el ser humano avanza. Por cierto que hay cambios en 30 años. Se está gastando más en salud, en educación. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que había dejado la dictadura era un desastre, pero también se mantuvo el sistema de FP y terminaron varios de los dirigentes de la concertación de directores o directoras de la AFP. Me parece que es inmoral. ¿Qué quieres que te diga? Me parece que no es lo correcto. Cuando tú quieres cambiar un sistema no te puedes hacer cómplice de eso mismo. No puedes poner tu ventaja económica por sobre una necesidad social. Por otra parte, sigo creyendo que si bien el país ha avanzado, mejorado, podemos hacer mucho más y mientras seguimos amarrados a un determinado modelo económico, político y social, estamos muy restringidos respecto a las posibilidades que tiene Chile. Mientras tengamos uno de los royalties más bajos del planeta, siendo que tenemos una riqueza increíble con nuestro cobre, y que todos los países que inviertan en Chile en cobre, Finlandia, Canadá, bueno, no te los voy a nombrar todos ahora, Japón, etcétera, Australia, todos tienen royalty más alto en sus propios países. ¿Por qué en Chile tenemos que regalárselo? Porque si no, no van a invertir. Y bueno, claro que van a invertir porque la rentabilidad que obtienen sobre el capital es muy alta, es muy alta. Entonces yo digo, me dirás, pero se puso royalty. Y mi mirada es, ese royalty es insuficiente. No sé si captas que son dos miradas distintas. Tú me dices, se puso royalty. Aplaudamos a don Ricardo Lagos. ¿Sabes lo que decía Ricardo Lagos con el CAE, que tú concedes por lo menos que estás de acuerdo que no fue bueno? Él dice, fue muy bueno, porque permitió que 1 millón de jóvenes pudieran llegar a la universidad y eran los primeros en su familia. Sí, pero los endeudó de por vida. A mí me parece que es inmoral darle un negocio a los bancos con una tasa de interés del 6% que tenían en ese momento al comienzo. De hecho, fue Piñera el que lo bajó el 2%, no la Concertación. Me parece inmoral lo que hizo Ricardo Lagos. Me parece absolutamente inaceptable. A eso es a lo que yo llamo una traición, es decir, traicionar las esperanzas de un pueblo. La recuperación de la democracia no era votar solamente cada 4 o cada 6 años. Tenía que ver con ser protagonista, con participar, tenía que ver con involucrarse, con generar mecanismos de democracia directa. En fin, todo eso, te insisto, es muy interesante que estudies, ya es medio antiguo, pero todo el tema del inicio del proceso, con Edgardo Benninger ahí en el ministerio principal, en que se busca aplacar las demandas ciudadanas, ¿no es cierto?, con la política, los acuerdos y los consensos. El 18 de octubre, para mí, no fue ninguna sorpresa. La mayoría de los políticos decía después, qué sorprendidos que estamos, qué impensable. De ninguna manera. Revisa nuestras declaraciones cuando fui candidato presidencial en 1999, hace 20 años, y estamos diciendo exactamente lo mismo. ¿Sabes cuáles fueron mis 3 temas principales en esa campaña presidencial? No más AFP, que no existía el movimiento, no más AFP, educación pública gratuita y de calidad, y un royalty al cobre. Bueno, y el cuarto fue la Constitución, que la tiramos a la basura. Esos fueron los temas. Entonces, claro que hay avances, pero hay temas muy de fondo que es necesario modificar estructuralmente para generar mejores condiciones de vida. Me gustaría tocar de todo lo que dijo, me parece una respuesta muy interesante. 2 puntos. El primero, respecto al progreso de la humanidad. Claro que naturalmente las sociedades progresan, pero hay que ver, por ejemplo, a qué lleva ese progreso. O sea, a principios del siglo XX había augurios de un siglo muy, muy próspero, y después vimos que tuvimos 2 guerras mundiales, millones de muertos. O sea, el progreso no siempre avanza linealmente, también puede avanzar, puede retroceder, eso es sin duda. Por eso yo le decía qué logro uno le puede adjudicar o qué avance uno le puede adjudicar a la Concertación. Y el segundo punto, que me parece, yo creo que el más interesante, es la idea de que la transición la logró el pueblo. Si uno lee un poco de historia, yo creo que usted lo ha hecho mucho más que yo, uno se da cuenta que fue un pacto.
ya el año 82 empezaron a negociar el gobierno, o sea, el dictador Pinochet, que yo no tengo ninguna duda que fue un dictador muy sanguinario, con los partidos de la entonces Concertación. De hecho, las negociaciones son históricas. El ministro Carlos Cáceres, que era el ministro de Pinochet en ese entonces del Interior, llevó las negociaciones a cabo con los partidos de la Concertación. Y de hecho, adicionalmente a esta idea de la recuperación del pueblo, el plebiscito del 88 fue muy estrecho. O sea, había un 40% de la población que quería seguir con el dictador. Entonces, al final, ¿realmente fue el pueblo quien recuperó la democracia o fue la élite política de la Concertación quien logró, mediante un pacto, mediante un acuerdo que permitió que no hubiera violencia y que también concedió que el dictador siguiera teniendo poder? Yo creo que eso es evidente y está también documentado. Entonces, ¿realmente fue el pueblo quien recuperó la democracia? Bueno, son dos preguntas o dos temas que me parecen ambos muy interesantes. El primero es mucho más filosófico, es un tema que a mí me apasiona mucho, que es qué es lo que hace al progreso y al proceso humano. Yo coincido contigo plenamente. Progreso no necesariamente, o desarrollo, no necesariamente es más bienestar. Por el contrario, justamente eso es lo que trato de decir, que no puedes medirlo solamente en términos económicos. Tú no puedes medir el avance solamente en términos de Producto Geográfico Bruto, Producto per cápita. No te bastan los indicadores. Los indicadores en Chile pueden ser muy buenos, baja inflación, reservas, aumento de las exportaciones, en fin, muchos indicadores macroeconómicos, pero no se come macroeconomía, se come de microeconomía, es decir, de un sueldo o de una pensión, no de una macroeconomía. Entonces, la relación entre la macroeconomía y la microeconomía es fundamental. ¿Cómo estableces tú efectivamente que eso llegue de un modo adecuado al conjunto de la ciudadanía? Y desde ese punto de vista, claro que sí, justamente creo que o puedes tener una destrucción medioambiental, puedes tener desarrollo y con buenos indicadores, pero vas generando un deterioro ambiental que significa que no es sustentable tu modelo y que en definitiva las futuras generaciones se van a quedar sin agua, sin bosques. Bueno, no me parece interesante ese desarrollo, por más que me muestren buenas cifras. Cuando hay algunos que lo único que quieren es depredar, ¿no es cierto?, zonas como la selva húmeda que tenemos en el sur, que es única en el mundo, o los glaciares en la zona central, Alto Maipo, o más al norte, en el Valle del Huasco, yo digo, ojo, acá mismo en Santiago tenemos la mina Los Bronces, acá frente a Santiago, en mi distrito, en el Lo Barnechea, que significa un riesgo inminente, ¿no es cierto?, de pérdida de glaciares y por lo tanto falta de agua en las cuencas que abastecen a Santiago. Entonces, ahí hay un tema muy, muy de fondo. ¿Qué consideras desarrollo y progreso humano? En segundo lugar, el otro tema que es bien diferente es quién es el que logró en la recuperación de la democracia. Es una discusión muy difícil porque depende de la mirada que tengas. Bueno, yo creo que es un proceso estructural, en primer lugar. Creo que es una estructura. Lo logró el pueblo con su movilización mayoritariamente no violenta. En segundo lugar, tuvo que ver con cuestiones incluso internacionales. Estados Unidos dejó de apoyar las dictaduras latinoamericanas porque el poder pasó del Pentágono al Departamento de Estado. Mira lo que te estoy diciendo, poco y nada tiene que ver con los procesos chilenos. El poder dentro de Estados Unidos se trasladó y al trasladarse al Departamento de Estado empezaron a aplicar otra política de garantizarse gobiernos que les sean leales, pero no dictatoriales. Entonces hay factores muy diversos. La élite política que aquí llegó a un acuerdo bastante relacionado con esta exigencia de Estados Unidos, por eso se dejó afuera el Partido Comunista, por ejemplo. Entonces, son muchos los factores que inciden. Yo creo que sería un gran error decir es solo por este elemento que se recupera la democracia. La dictadura misma estaba desgastada, estaba muy desgastada. Habían conflictos internos, acuérdate que ya se habían producido anteriormente los conflictos con la FACH, con carabineros, ¿no es cierto?, después del caso de los degollados y así siguiendo. Entonces, es una multiplicidad de factores en las cuales yo creo que la participación ciudadana fue fundamental. Igual que ahora, ¿quién logra una nueva constitución? Es linda la reflexión. Alguien podría decir las cúpulas políticas que se reunieron el 14 y el 15 de noviembre y firmaron un acuerdo. Yo creo que no. Yo creo que esto se logra fruto de la movilización y es el despertar social
del 18 de octubre y de ahí en adelante, que obliga a la institucionalidad a ponerse de acuerdo en un cierto cambio. Entonces son dos miradas diferentes respecto de cómo se van produciendo los procesos históricos sociales. A mí me gustó, por supuesto que su dicción uno no la puede criticar, ¿no? O sea, francamente se le nota que con lo que ha participado en política, la forma en la que conversa es bastante agradable y fácil de seguir, pero hubo un momento en el cual me encontré con un lomo de toro, por así llamarlo, un policía acostado, como decimos en Venezuela. Usted dice que de la macroeconomía no se come, ¿no? Ella misma, por supuesto, si bien no puede ser un plato de arroz con pollo, no podemos negar que en comparación a la realidad que se vivió, por lo menos, por ejemplo, en el gobierno de Allende, hoy en día mucha más gente come de la que comió en ese momento. Mucha menos gente por lo menos tiene que hacer fila para comprar pan, para comprar en general alimentos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese tema específico con hablar de que la macroeconomía no se come, se puede escuchar bastante bien, pero sin duda alguna, a medida que los indicadores macroeconómicos van mejorando, la situación de un país o la capacidad de un país de adquirir bienes y de las personas de poder tener una mejor calidad de vida, no se distancia mucho. O sea, eso definitivamente tiene una relación proporcional. Se lo digo yo yo me mudé el 2014 de Venezuela para acá. La diferencia de los indicadores macroeconómicos entre Venezuela y Chile es absoluta y rotundamente pronunciada. Creo que eso lo deja claro, más de 200% de aumento de migración de venezolanos a Chile. Y hoy en día nosotros podemos criticarle lo que le queramos criticar a Piñera. Yo también lo hago, lo hemos hecho abiertamente aquí con Jorge, no solamente en cuanto a la política, al ajedrez de la política que juega, que para nosotros ya lo he dicho que más que un ajedrez es un cachipún nomás lo que están jugando. El flujo hay un artículo que por supuesto lo vamos a dejar acá abajo. Todas las cosas que nosotros citamos generalmente las dejamos en la descripción del video, de chilereports.cl, que es parte de la institucionalidad del gobierno de Chile, que expresa que el flujo de capitales extranjeros alcanzó 6,4 mil millones de dólares, la segunda cifra más alta para el periodo, ¿no? O sea, del 2019 a hoy aumentó en un 176%, y entendiendo que el COVID fue un tema súper complejo para todo el mundo, eso es una cifra que se aplaude, y definitivamente la gente que es empleada por esos comercios que recibieron esos millones de dólares, definitivamente van a agradecer en la salida de ello. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a usted, ¿qué es, qué es lo que propone, ¿verdad? Desde su sector que bastante repite esta idea de que hay que cambiar la forma en la que se distribuye el capital, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas para generar riqueza? Porque está bien, se escucha la idea de que la torta está mal cortada, el chancho está mal pelado, ya todo el mundo nos lo ha dicho desde Chávez para acá. Pero la realidad es que la torta no es una torta que no cambia en el tiempo. La torta cambia muchísimo con el tiempo, como vemos que Venezuela era una potencia en 2003 y ahora no lo es. Era una potencia, antes también lo era, y ahora no tiene ni semejanzas de una potencia. Entonces, ¿qué propone usted para generar riquezas? ¿Qué propone usted en tanto a la creación de empleo? Más allá de las políticas de distribución, que esas pueden estar muy bien, pero de algo tiene que vivir la gente para poder distribuir, tiene que haber algo que distribuir. Para responderte tu pregunta, Jorge, Ricardo, tengo que primero responder los puntos que mencionaste antes, porque de nuevo sucede que no estoy de acuerdo. No creo que con Allende había más hambre que ahora. Es una frase que tú dices y afirmas, pero como has dicho que te gusta apoyarte en documentos, yo creo exactamente lo contrario. Hoy día, para poder sobrepasar la pandemia, fruto del desastre de respuesta del gobierno, más de 2.500 ollas comunes se han levantado de Arica a Tierra del Fuego por la falta de alimentación, y en periodos fuera de pandemia incluso la cantidad de familias que viven con situaciones muy complejas es muy alta. Durante el gobierno de Salvador Allende, que no me voy a poner ahora a defenderlo, a desarrollarlo como tema central, si hay un tema claro es que mucha gente que no había tenido la oportunidad de comer proteínas cárnicas, carne, pollo, etcétera, tuvo la oportunidad de hacerlo, lo mismo con la leche y así siguiendo. Pero bueno,
Respecto a la inversión extranjera, me parece que tampoco hay que comprar tan rápido el concepto, hay que discutirlo. Bienvenida a la inversión extranjera en la medida que contribuye realmente al desarrollo nacional, porque tú puedes tener inversión extranjera en algún país, pero que no tribute, que no genere empleo, que no sea intensiva en empleo, que no genere transferencia tecnológica o científica y que produzca deterioro ambiental. Si se dan esas 4 características de la inversión extranjera, no me parece que sea muy interesante. Entonces, la inversión extranjera, ¿en qué condiciones? Discutámosla, discutámosla. No me digas, basta que llegue la inversión extranjera y que tribute ¿dónde? En la isla Caimán, y que opera acá con 3 o 4 ingenieros traídos de otro país, pero que en realidad no genera empleo, que destruya el medio ambiente, como sucedió, por ejemplo, con la mina El Indio, la mina de cobre más grande del mundo, al interior de La Serena. Entonces, me parece que el tema merece una discusión de condiciones en que se genera esa inversión extranjera. Por último, respecto a la macroeconomía, yo no he dicho que no sea importante. Me parece que es muy importante y relevante en la macroeconomía, por cierto, y con todos los temas que está vinculada. Lo que digo es que no basta con tener indicadores macroeconómicos adecuados. Hay mucha experiencia comparada que te muestra que puedes tener buenos indicadores macroeconómicos y muy malos indicadores en términos de distribución del ingreso o de satisfacción de las necesidades por parte de las familias. Entonces son 2 cuestiones que hay que mirar. No basta con mirar las cifras macroeconómicas, que es con la gran propaganda con que se ha vendido Chile afuera. Ahora, respecto al qué propongo, bueno, es un poco más largo. Creo que hay que hacer cambios institucionales en primer lugar. Yo creo personalmente, como humanista, en un Estado que es coordinador. No creemos en un Estado centralizador, de ninguna manera creemos en un Estado desde la mirada estatista, marxista, etc. Creemos en un Estado que cumple con labores de coordinar y de desconcentrar toda forma de poder. Cuando digo toda forma de poder, me refiero a poder político, poder económico, poder cultural, poder étnico, poder religioso. Si tú te fijas, todas esas formas de poder están concentradas y nosotros creemos que hay que avanzar hacia su desconcentración. Eso se traduce en leyes específicas en cada campo. Cuando digo desconcentrar el poder étnico, reconocimiento de los pueblos originarios, plurinacionalidad. Cuando digo desconcentrar el poder político, digo procesos de democracia directa, participativa, iniciativa popular de ley, etc. Cuando digo desconcentrar el poder económico, digo fortalecer los mecanismos cooperativos o la micro y pequeña empresa. Cuando digo desconcentración territorial, digo fortalecer las regiones. En fin, se va traduciendo en un programa de medidas de gobierno en los distintos campos. Creo yo, tal como te dije antes, que la inversión extranjera es muy bienvenida en la medida que cumpla con esos requisitos y que aporte al país con un royalty decente. Yo no digo estrujarlos, pero digo un royalty como hoy día más o menos se acostumbra en los países desarrollados y en los países que tienen recursos naturales, y no las regalías que le entrega Chile. Lo mismo vale para el litio, etc. Creo que el agua, no tendríamos por qué tener el código único en el mundo en el que el agua se privatiza a perpetuidad entregándosele a quien primero le inscribe. Me parece una monstruosidad, que no puede ser que el agua se le entregue a 7 familias, además a partir de una ley corrupta, como tú debes saber porque has estado ya en Chile muchos años. En fin, y eso tiene traducción, yo estoy bajando un nivel. Esa concepción de la desconcentración del poder se traduce en cada una de las áreas y en cada área se traduce en propuestas específicas. A mí me gusta, la verdad. Yo también tengo que decirle que a pesar de que usted y yo podemos tener diferencias, porque no las vamos a tener, de hecho la idea es precisamente tenerlas y hablar de ellas, sino que además tenemos algunos puntos en los que estamos de acuerdo. Yo por lo menos con usted me sentaría a seguir conversando con el tema del agua. Me parece que si es que llega a ganar el apruebo, es un tema por supuesto que hay que conversar. Y bueno, también para qué hablar del tema de la ley de pesca, que también fue un proceso extremadamente corrupto. Y me quedo también con su respuesta, ¿verdad? Su respuesta fue una de distribución de poderes. ¿Quién estaría en contra de la descentralización de un país como lo es Chile, en el que vemos
vemos Las Condes, vemos a Santiago como una potencia, si se quiere, entre regiones, ¿verdad? O sea, lo vemos muchísimo más fuerte, muchísimo más contundente en cuanto no solamente indicadores, sino infraestructura. Y por supuesto que yo también estoy con usted en la idea de que tiene que haber una descentralización. ¿Quién estaría en contra? Sin embargo, me quedo con el hambre, la verdad, tengo que admitirle. Me quedo con el hambre de una respuesta de cómo la izquierda crea empleo, cómo la izquierda, cómo su sector de que no espera nada de la derecha, como nos dijo acá ya, no es que la critique, sino es que derechamente no puede esperar nada de ella, ¿verdad? ¿Cómo crea empleo? ¿Cómo crea riqueza? Porque aquí está bien, podemos tener las ideas que tengamos, pero es necesario tener un modelo que promueva la generación de empleos, que promueva el aumentar las riquezas de un país para que la gente pueda vivir y que esas ideas preciosas nórdicas de generar y distribuir dinero se vean suplementadas, no solamente escritas en una constitución nueva. Me quedo con ese hambre, le tengo que confesar, diputado. Es gracioso que está esta imagen de que la izquierda no crea empleo y la derecha crea empleo. Esa discusión no se tiene en Europa. No fue lo que dije. Yo solamente quiero aclarar que no fue lo que dije. Yo lo único que estoy diciendo es que de la izquierda escucho muchísimo más el chancho está mal pelado, la torta está mal cortada, que así vamos a crear empleo. Así lo vamos a crear. Y yo quiero escucharlo a usted, que usted me diga a mí cuál es su propuesta para generar empleo, para promover el crecimiento de las riquezas en Chile y que Chile siga siendo una potencia económica a nivel relativo de Latinoamérica. Pero tú haces un esfuerzo por escuchar las propuestas que te hago, porque te he hecho varias, pero a veces está la tendencia a escuchar la parte de la crítica solamente, cosa que te pasa a ti, pero le pasa a varios interlocutores de derecha, tengo que decir, con los que hablo. Y siempre queda en el discurso de la izquierda. En mi caso particular, voy a partir hablando en primera persona, soy humanista, pero digamos me ubico en la izquierda para poder darle continuidad a esta conversa. Y sin embargo, he creado empleo toda la vida, soy empresario, mira qué terrible, y de izquierda y empresario. Y he creado, creo que más empleo que Piñera, que tiene miles de millones de dólares, pero que lo único que ha hecho es especular en la bolsa toda la vida. Y, y he creado empleo toda la vida, y he creado empresas, y me ha gustado mucho, y ha sido muy lindo. Y así lo han hecho muchos otros miles de hombres y mujeres que se identifican con izquierda en el sentido de que les parece importante la justicia social, la respuesta a los problemas de las familias, la desconcentración del poder, etc. Te decía antes, y quiero retomar la idea, que en Europa está una discusión que no está. Tú tienes empresarios que se identifican como de izquierda y que son grandes, enormes empresarios que generan miles, decenas de miles de empleos, sino tiene que ver con que izquierda es esas caricaturas que habían en el pasado, tampoco en la derecha, yo creo que tampoco en la derecha, para ser honesto, no creo así. Te voy a aclarar incluso, cuando digo en la derecha no espero nada, me refiero a cierta derecha, entre otros el invitado que me contaste que tuviste en alguno de tus programas. Ya. José Antonio Cast. Exacto. Bien. Pero, a ver, ¿cómo se genera empleo? Se genera empleo promoviendo, ¿no es cierto?, la industria nacional, generándole valor agregado a la industria, invitando a la inversión extranjera, permitiendo que esa inversión pueda desarrollarse en el país, pero que también aporte al país. 4 elementos que ya te mencioné antes y que me parece que están bastante claros. Promoviendo fuertemente el desarrollo de las pymes. Es más, yo creo que hay que promover el desarrollo descentralizado de las regiones dándole incentivos tributarios, como hizo Corea en su momento del sur, que me gustó mucho, por la vía de darles reducciones a sus tasas tributarias en la medida que le agreguen valor a los productos y que exporten productos, con una tasa creciente en la medida que exportan más, ¿no es cierto? Y en la medida que le agregan valor a la producción. Eso lo hizo Corea y decreciente a su vez en el tiempo, es decir, una vez que se van consolidando. Es decir, tú puedes tener esquemas. Lo importante desde el punto de vista mío es que el fruto de ese trabajo, de ese desarrollo, yo no tengo ningún problema con la empresa, ninguno, pero ninguno. Tampoco tengo problema con lo privado, pero para nada. Lo que creo es que tú tienes que tener como Estado
mecanismos de distribución que permitan que después de impuestos el Gini claramente mejore. En Chile no pasa eso, aunque tú dijiste que se ha ido modificando, no pasa que mejore, o al menos no sustancialmente, yo creo que incluso no mejora, después de impuestos, porque es muy regresivo el sistema tributario que tenemos en Chile, es muy regresivo. Entonces, yo creo que hay cambios importantes que hay que hacer. Creo que tienes que tener una legislación laboral que fortalezca la negociación por rama, que fortalezca el mundo sindical, de tal modo de poder conversar mejor con el mundo empresarial. Yo he tenido empresas y yo mismo he promovido que se formen sindicatos y me ha parecido muy bueno, porque dialogas de mejor manera, ha sido buenísimo. Por otra parte, creo importante tener un sistema de pensiones que garantice que después de aportarle al país 30 o 40 años de esfuerzo, tengas una pensión medianamente adecuada. Para eso creo que hay que tener un sistema mixto, más complejo. No es volver a lo que había antes solamente, que por cierto tampoco funcionó. No se trata de tomar todos esos recursos de los trabajadores y reventarlos. Hay que tener un sistema mixto. En fin, hay varias medidas ahí, y por otro lado yo creo que hay que buscar un Estado mucho más eficiente. Cambiándome un poco de tema, yo creo que tenemos que avanzar hacia un sistema unicameral, tenemos que avanzar hacia un sistema semipresidencial, tenemos que tener un rol más activo del Banco Central y tenemos que tener un cambio de funciones de rol del Tribunal Constitucional. Ahí tiene algunas cuestiones de la institucionalidad del país que creo que tienen que modificarse para mejorar al país. Tengo que confesarle que estoy un poco sorprendido. No. Quizá yo le concedo el punto que a veces se tiene una imagen o una caricatura de la izquierda. A veces las críticas tienen sustento, otras veces no, pero me parece que estoy un poco sorprendido en ese sentido de que rompió con ese estigma un poco de la izquierda respecto a empleo y todas estas cosas y la propiedad privada. Me gustaría ahora llevarlo un poco a la manifestación de octubre y al diagnóstico que podemos tener de él. Se han dicho muchas cosas, han habido muchas interpretaciones, pero una de las interpretaciones que con mayor ahínco se ha hecho, principalmente por cierta élite política, es que en Chile este malestar se debería a la gran desigualdad que hay. Me gustaría un poco desmitificar esta interpretación, porque como yo ya le dije, y en los estudios del profesor Claudio Sapelli que están ahí disponibles en internet. Lo perdimos, parece. Se nos desconectó. Nos quedamos con el Que cualquier generación... Jorge, te fuiste, te volaste lejísimos por un rato. Nos quedamos hasta Digamos, Sapelli por ahí. ¿Sí? los estudios del profesor. Ya, ahora... ya, ya, voy a seguir. Sí, los estudios del profesor Claudio Sapelli que están en internet, cualquiera los puede buscar, que ahí se concluye que la desigualdad ha disminuido, y de hecho si uno analiza el estudio en intergeneracionalmente, es decir, por generaciones, la desigualdad disminuye aún más. Esto también se podría desmitificar viendo la encuesta CEP del año de diciembre de 2019, poquito pasado el 18 de octubre, y se le pregunta a la gente cuáles son los 3 problemas que usted cree que debería el gobierno dedicarle más esfuerzo. La desigualdad está en el puesto 7º. El primero es pensiones, el segundo es salud y el tercero es educación. Entonces yo me pregunto genuinamente, ¿es necesario cambiar el modelo en el sentido de que es un modelo injusto, inmoral, que promueve la desigualdad, o más bien hay que hacerle un ajuste? Hay que de alguna manera ajustar las expectativas que tiene la gente, expectativas que se han producido con el mismo modelo, pero que sin embargo las instituciones no han logrado canalizar o de alguna manera lograr llevar a flote esas expectativas que tiene la gente. De hecho, en esa misma encuesta se le pregunta que compare su situación personal respecto a la situación del país institucionalmente, y la situación personal de la gente es relativamente buena, pero las instituciones son mal evaluadas. Entonces yo me pregunto, quiero preguntarle ahí su reflexión respecto a cuál sería su interpretación del 18 de octubre, si es un cambio de modelo, si es un ajuste de modelo, ¿cómo lo ve usted? Oye, Jorge, ¿cómo hacemos entonces? ¿Le creemos al profesor o le creemos a varios millones de personas que se manifiestan? Quizá esas millones de personas que se manifiestan estaban ese día
se habían volado, digamos, o sea, estaban totalmente confundidos ese día. Puede que haya pasado una nube radioactiva y estaban todos medio chiflados. O tengo que creer que algo estaban sintiendo. Tengo que creer que algo les estaba pasando. También podría irme a las tesis de que en realidad esto fue el castrochavismo, que en realidad controló las mentes de todo el mundo. O tengo que pensar que millones de hombres y mujeres, de jóvenes, de gente muy diversa, que normalmente habían estado emplazados en demandas puntuales, diferentes, de pronto se sintonizan en torno a un profundo malestar. ¿Qué hago? ¿Les creo como expresión a esos par de millones, no vamos a discutir hoy día exacto cuánto, da lo mismo, o al profesor que tú has mencionado? Tengo un problema, porque a mí me parece que uno de los problemas que hemos enfrentado en el último tiempo es una distancia muy grande entre los análisis teóricos, las encuestas, los estudios y lo que siente una inmensa cantidad de gente. No voy a decir hoy día si mayoría o no, pero una inmensa cantidad de gente. Creo que el 18 de octubre lo que se expresó es un sentimiento de abuso, de maltrato. Nadie está diciendo que hay que tirar todo por la borda. Nadie está diciendo agarremos todo, así el país entero y tirémoslo al Mapocho. No, no es así. Pero lo que se experimenta, mira, yo fui candidato presidencial 2 veces, el 99 y el 2005. ¿Sabes que cuando recorrí Chile, la frase que más escuchaba, de verdad, créeme, lo que más escuchaba en el pueblo más chico que pudiera haber ido, lugares que yo ni conocía de nombre, la frase que siempre escuchaba era: aquí hay abuso, aquí hay maltrato. Y la situación cambiaba, la anécdota difería, pero la sensación de la gente era de no, como dice el chavo, ¿quién me va a defender ahora? Digamos, no hay nadie que se preocupe de nosotros, hay una indefensión muy grande. Eso estaba, yo lo vi en cada rincón del país hace 21 años, el 99, 20 años antes del estallido. Entonces, no me sorprende para nada. Las cifras pueden ser ciertas, yo no digo que le estén manipulando, pero el sentimiento de la gente que se manifestó también es verdadero. No me extraña que esté en séptimo lugar, en el que tú mencionaste, el tema de la desigualdad, si es que me pareció que dijiste algo así. Sí, Porque desigualdad. ese no es el problema. Mira, yo mismo no tengo problema con que haya un locurro y otra gente que viva en condiciones mucho más humildes. El problema no es la desigualdad. Está bien, la desigualdad es parte inherente del proceso humano. Hay gente con más recursos, en fin, como tampoco tengo problema con una clínica privada, no tengo problema con un colegio privado, no, el tema está en que debe estar garantizado para todos y todas un estándar, ¿no es cierto?, de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, de pensión y de medio ambiente al menos. Esos 6 temas me quedo yo, al menos. ¿Me entiendes? Y que además haya otros que tengan más, bien, en buena hora, en buena hora. Pero eso es lo que estalló en octubre, la sensación no de desigualdad, sino de abuso y maltrato, la colusión desenfrenada, los ministros diciendo ustedes se levantan a las 6 de la mañana para ir a hacer, creo que era vida social, el otro ministro diciendo compren flores porque están más baratas ahora. Maltrato, abuso, Sí. falta de dignidad, de respeto, eso es lo Un, que estalló. una pequeña aclaración ya para pasar la palabra a Ricardo, es que en esa misma encuesta, y yo creo que está bien, podemos criticar las encuestas, pero son el único método que nos acerca a la realidad, o si no, no tendríamos cómo saber lo que sucede. Es que en esa misma encuesta se le pregunta cuál cree usted que es la razón más importante del estallido, y los abusos representan un 6%. Solo para aclarar eso, y lo que sí estoy de acuerdo es que hay una evidencia de la desigualdad que se nota, y yo creo que igual me sorprende ese diagnóstico, porque lo que usted estaba diciendo entonces no es un cambio de modelo radical, es solamente un ajuste. Si No, interpreté mal. no, eso lo estás diciendo tú, no forma parte de lo que yo dije. Así que vamos a dejar claro a los auditores y auditoras que no, eso no estoy de acuerdo. Yo creo que se requiere un cambio estructural de modelo, un cambio muy de fondo, que tiene que ver con un cambio de la estructura tributaria, del sistema laboral, sin duda, muy de fondo. Sí.
Tengo una hija abogada también, igual, y que se ha especializado en el tema laboral muy a fondo, y no me cabe duda que el sistema laboral chileno propende al enriquecimiento del capital y al empobrecimiento del mundo del trabajo. Así que no, yo Entonces lo creo que interpreté mal, lo interpreté mal. puede ser, puede ser. Y Bueno, pero quizás yo me expresé mal, yo no digo que no hay ni que mirar las encuestas. Digo que frente a esos dos fenómenos, acá la encuesta y acá una movilización de millones de personas que no se pusieron de acuerdo, que no estuvo el castrochavismo detrás, que no, que se expresaron como parte de un fenómeno que yo llamo psicosocial. Uno tiene que mirar ese fenómeno y entenderlo y ver qué es lo que está operando ahí, qué es lo que estaba pasando. Estar en esas manifestaciones, escuchar, recorrer, mirar. claro. Y yo creo que tomar los dos elementos es bueno y sacar las conclusiones. Sí, en ese sentido, yo haría la aproximación de que dos cosas pueden ser ciertas a la vez. O sea, tanto Sí, puede haber un progreso en cuanto a la desigualdad, como además puede haber un sentimiento de las personas que se manifestaron, que quizás no vivieron una situación económica de hace 30 años, ¿verdad? Sienten que hoy en día las cosas no están suficientemente justas para su percepción. Entonces, esas dos cosas pueden coexistir. Y eso es algo que une un poco los dos puntos introductorios ahí de a quién le creemos, que le decía al Jorge, ¿no? Pero, oiga, para ir cerrando, nosotros hacemos dos cosas aquí al final. Hace poco implementamos este segmento de preguntas con respuestas cortitas. De hecho, la que lo inauguró fue la diputada Claudia Mix, previa a usted, y hoy me gustaría invitarlo a usted a participar de eso antes de ir cerrando. ¿Le parece? Son un par de unas preguntitas me cortitas. parece que eres respuesta así de una frase, una palabra. Respuestas viscerales. Me gusta que sea honesto con nosotros. Soy Oiga, bueno. honesto también en las respuestas largas. Ojo, ojo, que quede claro. Bueno, está bien, vamos a creerle. Oiga, ya. La primera, si yo le digo Tomás Hirsch presidente, ¿qué le genera? Las ganas de poder aportar para transformar el país. Vale. Si alguien milita en la UDI, ¿es pinochetista? Ahora parece que algunos son socialdemócratas. Ya. ¿Cree usted en el derecho a la propiedad privada? Por supuesto, tengo propiedad privada y no veo ningún problema en tenerla. ¿La convención será muy distinta, si es que gana la prueba, a la clase política actual? Creo que no, porque se está dejando fuera a independientes, organizaciones sociales y mucho otro que yo quería incorporar. ¿Maduro es dictador o no? Fue electo democráticamente y ha ido derivando en un proceso que no me gusta. ¿Alberto Fernández es buen presidente? Muy bueno. Y acá se lo descalifique de grada sin estudiarlo. ¿Jadwe o José Antonio Cast? Jadwe, ¿Jadwe o Joaquín Lavín? Jadwe. Listo, entonces. Ahí cerramos ese segmento y ahora vamos con la última pregunta. Diputado, a nosotros acá nos gusta cerrar preguntándole a quién le gustaría ver sentado conversando con nosotros acá en La Firme para poder tener esta conversación que deja un poco claras las diferencias y les da la bienvenida. Jorge Sharp, creo que es un buen entrevistado. Yo lo tuve en mi programa, muy entretenido, muy dinámico. Terminamos guitarreando y sin embargo tocamos temas muy de fondo. Perfecto. Bueno, entonces, con esa última respuesta, que por supuesto vamos a ver si le cobramos ahí la palabra, no sé si el guitarreo, pero por supuesto nos escucharía escucharlo. Obviamente, nosotros invitamos a todos los que nos están escuchando hoy en día que vayan a escuchar a el diputado acá presente con nosotros en su programa en el que conversó con Jorge Sharp. Hoy mismo va a conversar con la diputada Claudia Mix, por ejemplo, que se mantengan al tanto con él ahí de Tomás Hirsch, diputado, en Instagram. Le damos las gracias infinitas, a pesar de que no necesariamente coexistamos en una misma idea. Por supuesto que nos llama muchísimo la atención poder tratarlas en profundidad. Eso es lo que promovemos acá en La Firme, la idea de escucharnos, no andar criticando de guata, no, ese es facho, no, ese es zurdo, no hablemos una hora, ¿para qué? Es perder el tiempo nomás. Eso es un poco nuestra idea. Para terminar, déjame decirte que llevo 2 años y medio en el Congreso. Tengo excelentes conversaciones con hombres y mujeres de distintos mundos, de la derecha, del centro, de la izquierda, de la UDI, de Renovación Nacional y del Partido Comunista.
Yo creo en el diálogo, en la reflexión, creo que este es un muy buen programa. Efectivamente, no estamos de acuerdo en todo, pero si estuviéramos de acuerdo en todo, habría sido el programa más aburrido que te puedes imaginar. Total. Sí. Así es que me parece muy bien. Lo importante es valorar que exista diversidad. Yo creo en la diversidad. Yo creo que la uniformidad mata. Todas las uniformidades matan. La uniformidad política, social, económica, cultural, religiosa. La diversidad es buena, así que el hecho que estemos o no estemos de acuerdo no me parece en absoluto grave, me parece por el contrario que desde la diversidad han surgido los cambios en el proceso humano. Excelente, entonces. Bueno, desde el proceso o intento de participación en el proceso humano acá en La Firme, le damos rotundas gracias de nuevo a todas las personas que están escuchando, a quien tuvimos la suerte hoy de entrevistar al diputado Tomás Hirsch, y esperamos que este mensaje les llegue donde sea que estén, a la hora que lo vean, encontrándolos en salud y en tranquilidad, y que estén todos muy bien con su familia. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias, diputado. Estamos hablando. Que estén todos muy bien.